Eh, Antes de empezar a leer este sutta, que es un sutta que yo ya he leído, eh, me gustaría hacer una reflexión que es muy importante que no dejen de meditar. Por favor, tienen que meditar todos los días. Eh, es muy importante que entiendan que la meditación diaria, cuando ustedes tienen una meditación donde se encuentran con que la mente está muy inquieta, muy movediza, y ustedes pueden observar esos movimientos y dejarlos ir, acaban de darse cuenta de que la mente se mueve y que no se identificaron y lo dejaron ir y volvieron al objeto de meditación, a meta. Ese es el trabajo que el meditador hace en la meditación y fuera de la meditación. Entonces, si yo un día no medito, ese estado mental que surge, no me doy cuenta, empiezo a actuar sobre ese estado mental y después tengo todo tipo de problemas y dificultades porque estoy identificado con ese estado mental. No es una opción para ninguno de ustedes todavía dejar de meditar diariamente. Tienen que trascender esto de si me gusta, medito, si no me gusta, no medito. De hecho, hay que salir de ese lugar de si me gusta o no me gusta, porque es debido a que me gusta y no me gusta que tengo el problema que tengo, porque lo estoy viendo todo de acuerdo a mi conveniencia. Si me conviene, medito, si no me conviene, no medito. Y esa es la base del problema, la avidez, la expectativa que genero. Por eso es tan importante la generosidad, que es lo que hablaba recién con Santiago. La generosidad, cuando ustedes donan a la sanga, ese dinero ustedes lo podrían utilizar para su propio recreo, pero ustedes donan para algo que tiene que ver con la continuidad de las actividades, la posibilidad de que el espacio siga, el centro de meditación siga creciendo, que pueda abrirse a más personas si es que esas personas tienen afinidad con la enseñanza. Y eso es algo que ustedes no es que deciden que me gusta y lo hago. De vuelta, no están siguiendo el capricho de la mente. Yo prefiero guardar ese dinero para mi viaje a Aruba. Hay algo ahí que trasciende el me gusta y el no me gusta. Esto ayuda a todos los seres, yo incluido. Cuando ustedes meditan, si les gusta o no les gusta, no es lo que está en cuestión, lo que se cuestiona, ¿entienden? Cuando yo medito o no medito, lo que justamente se pone en tela de juicio, de alguna forma, es si me gusta o no me gusta, no importa eso. Me siento igual en el estado mental en el que esté en ese momento, porque no hay otro que sea 6 R's y asentarse con la mente en meta. No, en el termito. Que lo probé y no, No. no vas a lograr nada. Sí. Em, lo hablé con Fabio y lo hablé con Santiago también. Cuando ustedes entonces se dan cuenta de que tener un acto generoso va más allá del gusto o el no gusto, en la meditación, cuando yo me siento a meditar, también es un acto de generosidad que va más allá del gusto y del no gusto. Me estoy dando la oportunidad para entrenar la mente en ese momento, independientemente si tengo ganas o no. Cuando aparece esta duda, entonces está bueno que se pregunten, si yo no lo hago, ¿a qué vuelvo? Porque eso es lo que tienen que tener claro. Cuando ustedes les agarren estas dudas, estos lagos pantanosos que parece que, ay, sigo, no sigo, miren para atrás y miren, quiero volver a eso, porque eso lo conozco. Pero si ustedes ven que para atrás hay sufrimiento
porque hay una manera de una perspectiva de la vida y sentarse a meditar les abre otra, vale la pena el esfuerzo entonces. Porque ¿a dónde van a volver? No vuelven a Dubái y sus casinos y sus hoteles, ¿entienden? All inclusive, ¿no? ¿Entendés? No sé, ¿hay casinos en Dubái? Supongo que habrá casinos. Eh, entonces es muy importante que ustedes se den cuenta, cuando les agarra esa duda, ustedes siempre tienen una cosa de referencia. Siempre hay una cosa de referencia. ¿Cómo estoy ahora? Esa es la referencia que ustedes tienen. ¿Quiero seguir ahí? ¿Quiero seguir preocupado por lo mismo? Dándole vuelta si tengo que arreglar la casa, dándole vuelta si tengo que irme de viaje, dándole vuelta si tengo que hacer esto o aquello y seguir con esa vuelta, o me siento a meditar. Una cosa ya la conocen, la otra, y la conocen hasta un punto, ¿no? En realidad no la conocen del todo, la conocen hasta un punto. Conocen sus quejas con respecto a eso y sus gustos con respecto a eso, que van las dos cosas juntas. Entonces, muchas veces les pasa que se tienen un muy buen retiro de 10 días, sientan una semana después del retiro y después dejan de sentarse durante una semana. No entendimos. No, porque nada. Me tengo que sentar a meditar, no importa si quiero o si no quiero. Hasta algunos les he dicho, tienen que tener un horario fijo para la meditación, no importa lo que pase. Ese es el horario, en ese horario me siento a meditar, porque durante un tiempo yo tengo que desafiar ese me gusta y no me gusta, lo tengo que poner en desafío. Y cuando digo durante un tiempo, no sé el tiempo que sea. Tengo que, a través de una práctica continua, regular, empezar a poder ver ese gusto y ese disgusto, no como guía de conducta, porque me lleva siempre al mismo lugar, de vuelta. Cuando tengan dudas, miren, y se van a dar cuenta que estamos tratando ahora de incluir, de que en el día a día, lo que tienen que hacer con sus actividades cotidianas tenga la misma actitud amorosa. Tienen que trabajar en sus domicilios, con sus casas, en sus trabajos, con sus compañeros de trabajo. Ustedes tienen que trabajar con eso, no tratar de huir de ello. Si no les gusta eso, porque realmente no encuentran en ese lugar algo que ustedes tengan afinidad, tienen que tener valentía y dejarlo. Y se compran un cartón, se lo ponen arriba y viven en la calle. Y afrontarán las consecuencias de estar sin trabajo. No hay ningún problema si entendemos las consecuencias. El asunto es querer que el afuera sea lo que yo quiero que sea. No es así. Quieren ustedes que cambie el afuera, tienen que cambiar ustedes. Cuando ustedes cambien, cambia el afuera. Cuando se llega a un determinado nivel de comprensión, y esto es un poco lo que el Buda habla de los caminos supramundanos, ¿qué significa? Que la persona, en su mente hay un cambio inexorable. Cuando ese cambio inexorable ocurre en la mente, como cambia la mente, a esa persona le cambia el mundo. ¿Qué significa que le cambia el mundo? No es que el mundo deja de ser mundo. Exacto, lo que cambia es su visión. Entiende lo que te puede dar eso y lo que no te puede dar eso. Es lo que yo les decía en el retiro de noviembre, dejamos de pedirle peras al olmo, porque eso es esencialmente lo que estamos haciendo, pidiéndole peras al olmo. No, fulanito, cambia, no me trates así, porque si vos cambiás yo voy a estar mejor. No, fulanitos tienen su propio proceso mental. No, en el trabajo pasa esto y pasa lo otro. Ni bueno. No, la dueña del departamento donde vivo, el inquilino del departamento que tengo, mi papá, mi hermana, mi pareja.
mi nieta alegra, no importa, ¿entienden? No importa. No importa qué sea, ¿entienden lo que les quiero decir? Cada vez que estoy en mal humor, la veo alegre y me sonrío. Me pongo mal. Entonces, acá hay algo que tienen que entender de una manera, como se dice en ajedrez, categórica. Es categórico esto. Es así, cuando duden, miren, miren de dónde vienen. ¿Quieren volver ahí? No hay problema. Eso es lo que ustedes tienen que saber. ¿Quieren volver ahí? No hay ningún problema. Pero sepan que vuelven ahí. Y está perfecto. Yo quiero seguir bailando eso. Bailalo, no hay drama. Pero no es quiero bailar eso, pero no quiero ver todo el lado oscuro de todo eso, porque ese baile tiene un lado oscuro. Bueno, el sutta que vamos a leer hoy es el Majjhima Nikaya de los Sermones Medios número 58, Abhaya Raya Kumara Sutta, al príncipe Abhaya, ¿sí? Bueno, y dice así: esto he oído, en una ocasión el bienaventurado estaba cerca de Raya Gaja, en la arboleda de los bambúes, en el santuario de las ardillas. Entonces el príncipe Abhaya fue junto a Niganta Nataputa, y al llegar lo saludó respetuosamente y se sentó a un lado. Cuando ya estaba sentado ahí, Niganta Nataputa se dirigió a él con estas palabras: ven, príncipe, y refuta las palabras de la Zeta Gotama para que se difunda esta admirable noticia. Las palabras de la Zeta Gotama, tan imponentes y poderosas, fueron refutadas por el príncipe Abhaya. ¿Quién dice eso? Niganta Nataputa. Niganta Nataputa es los Nigantas en los sutas son los jainistas, ¿sí? La secta jainista es una secta india que todavía existe, que practica todo tipo de austeridades, ¿sí? Y que acá en los sutas muchas veces encontramos estos encuentros Mm. de intercambio verbal donde en este caso, Niganta Nataputa es el líder de la secta, Mahavira, que le dice al príncipe que vaya a refutar las palabras del bienaventurado. Suerte con eso. El príncipe muy atentamente le dice, pero ¿cómo, venerable señor, voy a refutar las palabras de la Zeta Gotama, siendo estas tan imponentes y poderosas? Y Niganta le dice, ven, príncipe, ve junto a la Zeta Gotama y al llegar dile, señor, ¿podría el Tathagata decir palabras que fueran desagradables e ingratas para otros? Y si la Zeta Gotama te responde, el Tathagata podría decir que fueran desagradables e ingratas para otros, tú debes decirle. Entonces, ¿dónde está la diferencia entre usted, señor, y otra gente común y corriente? Ya que cualquier persona común y corriente dice palabras que son desagradables e ingratas para otros. Pero si la Zeta Gautama te responde, el Tathagata no podría decir palabras que fueran desagradables e ingratas para otros, tú debes decirle. Entonces, ¿cómo es, señor, que dijiste esto de Devadatta? Devadatta está destinado al plano de privación, Devadatta está destinado al infierno, Devadatta permanecerá ya por un eón de tiempo, Devadatta es incorregible. Devadatta fue disgustado y contrariado a causa de estas palabras suyas. Cuando el asceta Gotama se encuentre en la encrucijada de estas dos preguntas tuyas, no podrá ni rechazarlas ni tragárselas, como si se clavara la punta de hierro en la garganta de un hombre, de modo que éste no fuera capaz ni de rechazarlo ni de tragársela. Así el asceta Gotama, al ser puesto en la encrucijada de estas dos preguntas tuyas, no podrá rechazarlas ni tragárselas. Eh, el Buda hablaba de, digamos, esta situación que ocurrió con Devadatta es porque Devadatta había hecho un cisma en la sanga. Mm.
Pues debido a esta acción es que el Buda dijo esto, que la consecuencia del cisma de la sanda, la consecuencia kármica para Devadatta en el momento de su muerte, era el infierno más profundo, Abisi. También había sacado. También lo había lastimado el Buda de un piedrazo en un pie. ¿Sí? Así sea, venerable señor, respondió el príncipe Abaya, después de lo cual se levantó de su asiento y al rendir homenaje a Niganta-Nataputa, partió de allí, cuidando por respeto que Niganta-Nataputa quedara siempre a su lado derecho. Acto seguido se acercó el bienaventurado y al saludarlo respetuosamente se sentó a un lado. Cuando estaba allí sentado, miró en la dirección del sol y pensó lo siguiente: hoy ya es tarde para refutar las palabras del bienaventurado. Voy a derribar las palabras del bienaventurado mañana en mi casa. Entonces dijo al bienaventurado: venerable señor, que el bienaventurado acepte mi donativo de comida mañana en mi casa junto con otros 3 monjes. Y el bienaventurado consistió en silencio. Cuando el príncipe Abaya hubo entendido que el bienaventurado aceptó su invitación, se levantó de su asiento y al rendir homenaje al bienaventurado partió de allí, cuidando por respeto que el bienaventurado quedara siempre a su lado derecho. Entonces, cuando pasó la noche, el bienaventurado se levantó temprano, se vistió y llevando su cuenco y el hábito exterior, se fue a la casa del príncipe Abaya. Al llegar, se sentó en el asiento que estaba preparado para él. Acto seguido, el príncipe Abaya con sus propias manos sirvió toda clase de comida fina, blanda y sólida hasta que todos quedaron satisfechos. Cuando el bienaventurado terminó de comer, apartó su mano del tazón y el príncipe Abaya tomó un asiento más bajo y se sentó a un lado. Cuando estaba sentado ahí, se dirigió al bienaventurado con estas palabras: venerable señor, ¿podría el Tathagata decir palabras que fueran desagradables e ingratas para otros? Príncipe, para esta pregunta no existe una respuesta categórica sí o no. Y se le fue toda la estrategia se le fue por el inodoro. Entonces, señor, los Niganta han sido destruidos, dice el príncipe. Pero príncipe, ¿por qué dices entonces los Nigantas han sido destruidos? Porque justo ayer, señor, cuando fui junto a Niganta Nataputa y relata lo que le dijo Niganta que dijera. En esta ocasión, un niño, un delicado infante, estaba recostado en el regazo del príncipe Abaya. Entonces el bienaventurado dijo al príncipe Abaya: ¿qué opinas, príncipe? Si a este joven muchacho, por culpa de tu propia negligencia o por negligencia de la niñera, se le metiera un palo en la boca o una gravilla, ¿qué harías entonces? Venerable señor, se lo sacaría. Si no sabría sacarlo de una vez, agarraría su cabeza con mi mano izquierda y con mi dedo de la derecha se lo sacaría, aun si esto significara derramar más sangre. ¿Por qué lo haría así? Por la simpatía que tengo por este muchacho. De igual manera, príncipe, cuando el Tathagata reconoce que ciertas palabras no se ajustan a los hechos, no son verdaderas ni beneficiosas, son desagradables e ingratas para otros, entonces se abstiene de pronunciarlas. ¿Sí? ¿Se acuerdan del sutta de ayer? Entonces ahora el Buda está hablando del recto hablar, la recta palabra. Dice que sí, las palabras no se ajustan a los hechos, no son verdaderas, no son beneficiosas, son desagradables e ingratas para a otros, no las dice. Cuando el Tathagata reconoce que ciertas palabras se ajustan a los hechos y son verdaderas, pero no son beneficiosas, son desagradables e ingratas para otras, entonces se abstiene de pronunciarlas. Se sabe que el hecho es verdad y sin embargo no es beneficioso, es desagradable, no la dice. Cuando el Tathagata reconoce que ciertas palabras se ajustan a los hechos, son verdaderas y beneficiosas, pero son desagradables e ingratas para otros,
Entonces él busca el tiempo adecuado de pronunciarla. Una crítica. ¿Sí? A la mañana es eso lo que pasó, cuando limpiabas el baño. Sí, Yo te critiqué. sí. Era el momento adecuado. Ujú. Sí, sí. Cuando el Tathagata reconoce que ciertas palabras no se ajustan a los hechos, no son verdaderas ni beneficiosas, pero son agradables y gratas para otros, entonces se abstiene de pronunciarlas. Adular, sea verdad o no. Cuando el Tathagata reconoce que ciertas palabras se ajustan a los hechos, son verdaderos, pero no son beneficiosas, aunque sean agradables y gratas, se abstiene entonces de pronunciarlas. Son verdaderas, son agradables, pero no son beneficiosas. Dorar la píldora a alguien, ¿sí? Una persona que tiene cierta destreza en un área del conocimiento humano, tiene mucha facilidad, se luce con eso, o sea, es verdad, dibuja muy bien, tiene mucha habilidad para dibujar, ¿sí? Le sale a uno admirar eso, pero no es beneficioso para esa persona. Ya está bastante inflado, ¿sí? Ah, que sí, digamos, Se le infla. Cuando el Tathagata reconoce que ciertas palabras se ajustan a los hechos, son verdaderas y beneficiosas, son agradables y gratas para otros, entonces él busca el tiempo adecuado de pronunciarlas. ¿Por qué lo hace así? Por la simpatía que tiene hacia los seres vivientes. Fíjense que vamos a ver los dos casos en los cuales el Buda habla. Se ajustan a los hechos, son verdaderas y beneficiosas, pero son desagradables e ingratas para otros, busca el tiempo adecuado. Cuando son verdaderas y beneficiosas, son agradables y gratas, busca el tiempo de pronunciarlas. No dice hablo, dice busca el momento adecuado. cualquiera de los dos casos que hablo. O sea, aunque sea desagradable o agradable, ¿sí? Espera el momento adecuado para decirlo. ¿Por qué lo hace así? Por la simpatía que tiene hacia los seres vivientes. La intención de hablar, en este caso del Buda, tiene un rol de maestro, es ayudar al practicante. Venerable Señor, cuando los sabios nobles, sabios brahmines, sabios dueños de casas o sabios ascetas se acercan al bienaventurado y le formulan preguntas, ¿el bienaventurado ya tiene en su mente este pensamiento? Si ellos se acercan y me preguntan esto, yo les responderé aquello, o la respuesta se le ocurre al bienaventurado en el acto. Entonces el príncipe le pregunta, cuando alguien te pregunta sobre la enseñanza, ¿vos ya lo pensaste antes? Si me pregunta esto, le digo esto. ¿Verdad? En este caso, príncipe, le haré una contrapregunta, respóndala como crea oportuno. ¿Cree usted ser un experto en las partes del carro de guerra? Sí, señor, soy muy hábil en las partes del carro de guerra. Entonces, ¿qué opina cuando la gente se acerca a usted y pregunta cuál es el nombre de esta parte del carro? ¿Tiene usted en su mente este pensamiento? Si ellos se acercan y me preguntan esto, yo les responderé aquello, o la respuesta se le ocurre en el acto. Venerable señor, ya que se me conoce como un experto en las partes del carro de guerra, todas ellas me son bien conocidas, de modo que la respuesta se me ocurre en el acto. Del mismo modo, príncipe, cuando los sabios nobles, sabios brahmines, sabios dueños de casa o sabios ascetas se acercan al Tathagata y le formulan preguntas, la respuesta se le ocurre en el acto. ¿Por qué es así? Porque la propiedad del Dhamma es meticulosamente penetrada por el Tathagata.
De esta meticulosa penetración de la propiedad del Dhamma, se le ocurren al Tathagata las respuestas. Es muy interesante este diálogo después de el correcto modo de hablar, ¿no? Porque fíjense que de alguna manera el príncipe está planteando dos cosas. Una, está planteando, si yo pienso con antelación lo que me van a preguntar, voy a sentirme más seguro. ¿Se acuerdan lo que ayer hablábamos de la anticipación? Que hay una cuestión como biológica del cerebro de tratar de construir esa anticipación que gasta un montón de energía en tratar de construir esa anticipación y es muy poquita la energía que utiliza para recibir el input de afuera o de adentro. Y que realmente ver las cosas tal cual son no requiere una gran cantidad de energía. Lo que requiere una gran cantidad de energía es desembarazarse de todas esas creencias previas, de todas esas opiniones. Yo soy así, este es mi yo, este soy yo. Cuando nosotros entonces estamos, y esta es una pregunta que me han hecho muchas veces, formulando planes para el futuro, y quiero ser muy cuidadoso con esto, ¿sí? Cuando digo planes para el futuro es, pero bueno, yo tengo que planificar. Claro que uno puede, tiene no, puede sí. Uno puede hacer una planificación, pero se dieron cuenta que algunas personas cuanto más planifican, menos hacen. Tengo que hacer esto, no hago nada, y no se hace nada. Es muy extraño porque yo planeo todo esto y después no hago nada. Pero no estoy planeando. Estoy sobrecargando la mente de una obligación que no voy a cumplir. Me estoy poniendo en deuda sin darme cuenta. Estoy generando mi propia aflicción porque estoy poniendo una expectativa. Eso es el problema del plan. El plan es la expectativa. Vamos a salir mañana a ir a una quinta con pileta. Qué lindo, llueve. Me enojo. La persona que me invitó se siente mal y dice, che, no venga porque me siento mal. Entonces, el plan, lo que tenemos que entender, lo que el plan es un plan, es una fantasía, nada más. Una idea. No hay que darle mucha energía. Porque fíjense que ya tenemos la biología de nuestro lado. La mente y el cerebro van a cargar eso, porque lo encuentran como un reaseguro. Y esto es un tipo de planificación. Luego hay otro tipo de planificación que es un poquito más insidiosa, que es ¿cómo voy a ser yo en el futuro? ¿Cómo quiero ser yo en el futuro? ¿Cómo me veo a mí mismo en el futuro? Yo quiero ser mejor persona. Eso es una proyección para el futuro, una visión de una personalidad en el futuro. Esta visión es tan errónea para el futuro como para el pasado como para el presente. Yo tengo que prestar atención en la acción que está ocurriendo aquí y ahora. ¿Qué está pasando en la mente? ¿Cuál es mi estado mental? Sobre ese estado mental voy a operar, voy a accionar. Eso es lo que está pasando, no lo que yo pienso que va a pasar en el futuro. ¿Me siento a meditar o no me siento a meditar? Eso es una pregunta en el futuro. Ustedes se hacen esa pregunta porque la compararon con un plan. Ah, me quedo tomando mate y me como unos bizcochitos de grasa. ¿Está mal? No. Sentate a meditar. Pero tengo una cosita. Sentate a meditar con la cosita. Y que sea esa cosita lo que tengas que trabajar en ese momento. Y déjala ir. Cuando termines, pensarás si tenés que ir corriendo hasta la mesa a buscar un fruto seco y con el fruto seco en la boca ponerte a limpiar el baño. Y que se te caiga una planta. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dimos cuenta? ¿Qué pasó? Me senté a meditar 3 horas, salí, estaba pensando en el mate, estaba pensando en el fruto seco, no me di cuenta de esa ansiedad, lo hice, ah, qué bueno, y con esa mente todavía en ese estado, me puse a hacer otra cosa. Y ocurrió un accidente. ¿Es un accidente?
There is no accident, dijo la vieja tortuga. No hay accidentes, hay condiciones, de las cuales a veces no somos conscientes. En una simple tarea como limpiar un baño podemos encontrarnos una serie de momentos mentales donde nos distraemos. Fíjense qué rápida que funciona la mente. Por eso necesitamos una atención poderosa para ver ese movimiento y no ir detrás de él. En relación entonces a esto, la planificación de actividades o la planificación o creencia de lo que yo voy a hacer en el futuro, volvamos acá. Que dice, ¿cómo responde a la pregunta? ¿La tenés pensada? No. En el momento, cuando surge la pregunta, cuando aparece la pregunta, de acuerdo a las condiciones que está viendo en ese momento de la pregunta, es que viene la respuesta. A la persona que está haciendo la pregunta, en las condiciones mentales en las cuales está esa persona. Cuando digo esto, no lo digo solo en el rol maestro-alumno, esto también ocurre en amigo, amiga, pareja, hijo, es el momento. En ese momento donde tengo la mente. Respondo por default, es decir, la tendencia habitual, emocional. Entonces el Buda dice que es debido a esa propiedad del Dhamma que es meticulosamente penetrada por el Tathagata que viene esta posibilidad de responder. Y acá es donde viene el otro aspecto que estuvimos charlando ayer, que es el silencio mental. Silencio mental es silencio, no es silencio con coros. Coros. ¿Sí? Entonces lo que tengo que entender es que el silencio trae una profunda alegría en la mente, profundo regocijo. Y ese estado no es un estado que está únicamente destinado a la meditación. Si nosotros solamente tuviéramos esa posibilidad en la meditación y no en las actividades cotidianas, ¿de qué serviría el Dhamma? ¿Cuál sería el propósito del Dhamma? No sería útil, porque tendríamos que estar sentados todo el tiempo. Estaríamos cargando con la balsa, como dice el Buda, no entendiendo que la enseñanza es una balsa que sirve para cruzar la corriente, pero no algo para cargar. Sí, es importante que haya muchas horas de meditación, mucha práctica determinada, constante, regular y por momentos muy intensa, los retiros. Porque como ustedes se van dando cuenta a medida que van ganando experiencia en la meditación, se van dando cuenta que delante de ustedes tienen una tarea considerable, que cultivar la mente no es tan sencillo como parece. Y que se van dando cuenta de que la queja de que la meditación se mueve mucho la mente es un poco infantil, porque es así. La mente no para porque nada. La mente no para, silencio, no hay nada que agregar. ¿Cuál es el problema con eso? No hay ningún problema. Pero viste esa primera media hora que me siento a meditar y no la soporto, viste, no paro. Entonces termina esa media hora y me levanto. No, quédate una hora. ¿Por qué? Porque no te gusta. Entonces quédate. ¿Por qué te tenés que levantar? ¿Porque no te gusta? Cuando te pase eso, acordate a dónde volvés. Ok, deja, pero ¿sabes a dónde vas a volver? Al ping-pong. ¿Por qué les digo esto? Porque es verdad que no hay escape. Para atrás, no hay escape. No hay salida. Ah, no es que te levantás y la mente va a estar más grande. No, pero es verdad que te vas a levantar y vas a cazar el celular y mirar 2 horas de pavada. Eso seguro. Y te vas a sentir bien ni bien hagas eso.
Y está bien, pero tenés que entender que volvés a eso, ¿eh? Acá el asunto es que vos entiendas a dónde regresás, no andar engañándose con, no, bueno, yo, no, yo esto lo controlo, no, estoy aversivo, necesito algo que me llene la panza, o cualquiera de los 6 sentidos que ustedes quieran. No hay salida. Bueno, me mato. No hay salida. Matarte no te va a sacar de ninguna parte. Bueno, me saco la mente. No se puede. Bueno, hay un plano en el budismo que son seres que no tienen mentalidad. Y que según los comentarios son seres que han rechazado la mentalidad a tal punto que son piedras. Son piedras. En algún momento eso pasa y están en un estado particular que tiene que ver con el cuarto yana, una de esas cosas raras. Son como esculturas de meditadores, pero son esculturas. Curioso, ¿no? Muy curioso. Eso no es después de llegar a Juan, por ejemplo. No, santo. Siempre para poder decir. Si sos un arahant, se terminó la Ah, fiesta. claro, Claro. Saliste del baile. eso es samsara. Claro. Hay un momento donde la condición termina y resurgen en otras condiciones que hace que se continúe de otra manera, en otro plano. No después de llegar a Juan. El área ya está, se acabó el juego. Claro, listo. Además de agregar este tópico controvertido a la charla, lo que les quiero señalar como esto es que eso es lo que ustedes tienen que entender, no hay salida. ¿Entienden por qué el Buda habla del sentido de urgencia? ¿Por qué lo llama el sentido de urgencia? Exactamente. Hay dos caminos. ¿Vivís un poquito más o te morís? O vivir 40 años, 10 minutos, no sabes. El asunto no importa el tiempo que vivas, es cómo tenés la mente. Pero cuando vienen esta serie de maquinaciones, ¿sabes qué? No, mirá, el día está lindo. No, hay que sentarse igual. ¿Terminaron el retiro? Síganse sentando. Continúen. La paciencia es clave en todo esto, pero la determinación también. No les voy a mentir. Se necesita una determinación fuerte. Con la práctica, esa determinación y la continuidad van a ir muy bien. Pero si esa determinación flaquea cada 2 meses, recuerden, cuando flaqueen, miren para atrás. Ahí hay que volver. Quizás por eso es que
hay a veces estos cuentos en las tradiciones como el Zen, donde son tan a veces cuentos tan que a veces son como extremos, ¿no? Son muy fuertes. Hay un cuento que creo que es del Rinzai, que habla de un monje que estaba tratando de resolver un koan y no encontraba la respuesta. Entonces lo va a ver al maestro y le dice al maestro que no puede resolverlo, no puede resolver el koan. Le da vuelta y no lo encuentra. Dice, bueno, poné tu mejor esfuerzo, date un mes más, date un mes más para practicar. El monje pone ese mes todo lo que tiene y pasa el mes, no resultaba. Dice, no, maestro, no tengo nada para ofrecerle. Bueno, poné una semana más. Poné una semana con todo lo que tengo. Una semana más. Al final de esa semana vuelve y le dice, no tengo respuesta. No tengo nada que decir. Bueno, dame un día más. Un día más con todo lo que tenés. Pero, si no lo resolviste para entonces, quítate la vida. Ocurre un día más y cuando pasa ese día lo va a ver al maestro. No lo había resuelto. Lo había resuelto. Y dice, bueno, ya sabes qué tenés que hacer. Y en ese momento entiende, lo resuelve. Independientemente del cuento, de la anécdota, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? Porque ocurre en ese momento, ¿entienden lo que les quiero decir? Ahora uno En el Terigat, las monjas tienen muchos de esos. es, no me acuerdo cuál es la fases, pero le cuesta mucho sentarse, justamente es esto, tiene mucha inquietud, intenta, y ya había pasado 7 años de práctica como monja, y ella no siente que no tiene ningún resultado, no se puede sentar, eso es lo que dicen, bueno, pero no se puede sentar, se levanta. Las otras monjas le dicen, no te levantes, quédate sentada, no, se levanta. Entonces, en un momento como que decís suicidarse, porque dicen, no, no es para mí, no sé qué, y se va a coger el cinturón. ¿No? Se va a colgar de un árbol. Cuando está a punto de colgarse, de saltar con la soga al cuello, en la rama del árbol, ahí Se transforma en un arajat. te cuento, además a mí, como este que vos acabas de contar, ¿no? Me, siempre me hacen pensar en esto de cómo nosotros estamos calificando lo que estamos haciendo en la... O Totalmente. sea, nosotros pensamos que no entendemos, que no sé qué, que esto es menosprecio por nosotros mismos, por nuestra propia práctica, por nuestro propio esfuerzo que no es suficiente, magnificando el rango de las dificultades que tenemos, y como si no los tuviéramos que tener, como si fuéramos más que humanos, por no sé qué. Después, en algún momento, cuando estás al filo de la espada, te das cuenta que no para nada, ya está. O sea, ¿qué es cuando? ¿Por qué pasa eso? Piénsenlo estos dos cuentos y les agrego un tercero. ¿Ustedes conocen la historia de la iluminación de Ananda? La historia de la iluminación de Ananda es muy curiosa porque Ananda se iba a realizar el concilio, el primer concilio budista que se hizo, donde se iba a empezar a recoger el viña y el sutta pitaka, el viña, la canasta de reglas y los sutas. Y como Ananda hacía 25 años que había sido, durante 25 años fue el asistente del Buda y tenía una memoria prodigiosa,
se acordaba de un montón de enseñanzas. Entonces era fundamental que Ananda estuviera en el concilio, pero en el concilio solo aceptaban arahants. Y Ananda era un sotapana, entonces no podía entrar. Entonces Casiapa le dijo que ya, sentate a meditar hasta que, antes del concilio, porque Necesitamos que apurate. metele pata negro porque, digo, sí, yo lo que quiero mostrarles con esto es que acá hay una presión. ¿Se dan cuenta que hay una presión? O sea, en las tres historias hay una urgencia. En la primera historia, la urgencia no se le imponía al maestro. ¿Quién se le imponía? El propio practicante. ¿Qué? No lo resuelvo y no lo resuelvo. Entonces, en un momento, el maestro, ¿qué hace? Lo espeja, le dice, bueno, matate. Si no te la bancás más, matate. Terminá con tu suplicio. Solamente lo está espejando, no le está diciendo nada. Ya que no te la bancás y decís tanto que no te la bancás, quítate la vida. Si de verdad es así. ¿Querés llevar las cosas a ese extremo? Porque es eso lo que estás haciendo. Te estás quitando la vida haciendo eso. Entonces, ¿de qué se da cuenta ese practicante? Se da cuenta que, qué nabo. ¿Qué nabo? ¿Todo esto para qué? Claro, la respuesta es esta. Abrí la mano. Es soltar toda esa expectativa de que tiene que pasar algo. Es debido a que existe toda esa expectativa que surge el sufrimiento. Ana, claro, que te construyes. Es la jaula en la cual estamos. Entonces a Ananda le pasa lo mismo. No me acuerdo si es que Casiapa, el venerable Casiapa se lo dice un mes antes, no me acuerdo, pero empieza a practicar, o no sé si se lo dice al principio del retiro de lluvia, tiene tres meses. La cuestión es que no, y no, ¿viste? Y se sentaba y no podía, y esto y lo otro, hasta que la noche anterior, y esto generó toda una discusión dentro de la escuela Theravada, que ahora les cuento. Ananda se siente, ve que no puede nada, había meditado toda la noche, no podía, entonces se acuesta a dormir. Entonces está sentado y se va a acostar y cuando se inclina y va a apoyar la cabeza en la almohada, logra la arajantada. Ahí viene, hay toda una discusión eh, teológica, porque las cuatro posiciones de la iluminación son parado, sentado, caminando o acostado, nunca oblicuo. Nunca oblicuo. ¿Cómo es eso? Reclinándose. Entonces, toda una discusión epistemológica. No, fue cuando apoyó la cabeza en la almohada. No, fue antes. Hermenéutica. ¿Sí? Es una discusión hermenéutica. Lo que es muy interesante de esto, entonces, bueno, a partir de ahí, entonces Ananda se vuelve polvo e ingresa directamente al primer concilio y ocupa el lugar del Buda. Todos reconocen que era un arahant. Lo que les quiero decir con esto es que, fíjense, es cuando suelta, basta. No es más empujando la carreta. Sin embargo, es empujando la carreta. Que antes se tuvo que sentar un montón de tiempo. ¿Por qué te tuviste que empujar la carreta? Yo que me fui a dormir. Es que en algún momento pasa eso y vos te empezás a dar cuenta que tiene que ver con soltar y dejar de empujar. Hay otra historia de un maestro Zen, el maestro Ikkyu, creo que es, eh, que también en un momento se sentaba y en un momento decide construirse una ermita muy chiquita, de 1 metro por 1 metro por 1 metro, y vive adentro de esa ermita. Solo se podía sentar y creo que pararse. Tenía un agujero por donde le pasaban la comida y un agujero para sacar la cola y hacer caca afuera que se la retiraban todos los días. Estaba todo el día metido ahí y le tocó en ese lugar que estuvo el invierno japonés con nieve. Se agarró una tuberculosis o una neumonía, no me acuerdo cuál de las dos. Finalmente se ilumina. Cuando se ilumina, sale de la ermita y dice, qué estupidez hacer todo esto. Pero tuvo que haberlo hecho. Pero ¿qué pasa? No lo sé. Lo que es interesante es quién se construyó ese sistema de entrenamiento. Eso responde a una creencia. Yo creo
que necesito hacer todo esto para que ocurra todo esto otro. Y eso está dentro del rango de la opinión. Pero es cuando vos abrís la mano que pasa la cosa. Cuando vos haces las 6 R's y la mente se suelta, se relaja y tiene espacio, que ocurre la posibilidad esta que dice el Buda. Yo no pienso en la pregunta con anterioridad, surge en el acto. Las cosas tan fáciles. Veo las cosas tal cual son. No me requiere un enorme esfuerzo, porque ese esfuerzo ya fue hecho. Pero sin embargo, no podemos descartar de que tiene que haber una determinación considerable. Sí me tengo que sentar, sí tengo que practicar, sí tengo que entender la naturaleza del esfuerzo. No es la naturaleza de darse la cabeza contra la pared, pero por ahí una persona tiene que aprender a darse la cabeza contra la pared hasta que diga, no, este no es el camino. Pero hay algo acá que es interesante como lectura. Sí tienen que determinarse, sí tienen que practicar. Van a estar cansados, van a estar agotados, van a estar de mal humor, van a estar contentos, van a estar felices, van a tener el deseo de hacerlo. No importa. Digo, por favor, Van a estar enfermos, van a estar sanos. también. Cuando esto fue dicho, el príncipe Abaya dijo al bienaventurado, excelente señor, realmente magnífico, el bienaventurado ha expuesto el Dhamma de diferentes maneras. Es como si se enderezara lo que estaba torcido, como si se revelara lo que estaba oculto, como si se mostrara el camino a alguien que estaba perdido, o como si se encendiera una lámpara en medio de la oscuridad, de tal manera que uno dotado de buena vista pudiera percibir las formas. De esta misma manera, el bienaventurado de diferentes maneras me explicó el Dhamma. Así que, maestro Gotama, voy a tomar refugio en el bienaventurado, en el Dhamma y en la Sangha, que el bienaventurado me considere de aquí en adelante como uno de sus seguidores laicos. En otros suttas se van a encontrar de que eh, por ahí el protagonista del sutta le da otra ronda de comida al Buda y se cruza con Nigantha y se encuentra con que se hizo, digamos, un seguidor del Dhamma del Buda y vomita sangre del otro, ¿no? De la bronca. En este caso no pasó, porque no sabemos si se enteró o no se enteró. Bien, entonces redondeemos en esto, ¿no? Como la práctica del Dhamma en la meditación, con la meditación, con los preceptos, con la generosidad y con la actividad hecha bajo la luz del Dhamma, repercute en lo que hacemos, en todo lo que hacemos. El tema que nos ocupaba hoy era el habla, era el habla correcta, cómo nos expresamos. Si ustedes pueden empezar a hacer un poquito de una retrospectiva, se van a dar cuenta cuando ustedes comenzaron a practicar la meditación y venían a hablar de lo que les pasaba en la meditación, era en general un balbuceo, que no sabían ni por dónde empezar. A medida que ustedes fueron ganando experiencia, empezaron a poder describir más precisamente qué les pasaba en la meditación. Y también empezaron a poder describir qué les pasa en la meditación. ¿Qué están haciendo cuando ustedes describen qué les pasa en la meditación? ¿De qué? Vamos, ¿Qué? el movimiento. ¿De qué? O sea que ustedes empezaron a poder hablar de cuál es su estado mental. El meditador principiante no sabe porque no saben
dónde tiene la cabeza. Entonces, lo que en general te transmite es lo que cree, no el estado mental, sino la explicación a ese estado mental. No sabe cómo tiene, no sabe en qué estado está. Cuando una persona empieza a poder describir en qué estado está, es que está atento a cómo tiene la mente. Significa que eso empieza a ser una prioridad para esa persona. Si eso es una prioridad para esa persona, le está pasando otra cosa. Esa persona empezó a mirar la vida de otra manera, porque entiende que es de acuerdo a esto que miro el afuera, no al revés. Estoy empezando a poder hablar de verdad de mí mismo, pero no del lamento que tengo con respecto a la meditación, sino del estado mental en el que estoy. Puedo reconocer si estoy enojado, puedo reconocer si tengo miedo, puedo reconocer si estoy confundido, puedo reconocer si tengo ansiedad, si tengo duda, si estoy alegre, si estoy feliz, si estoy en un estado muy expandido, que también son estados muy sanos, pero que tampoco si no lo meditas es difícil que lo vivas. Puedo entender de qué se trata la ecuanimidad. De repente el mundo interior de uno se expandió. Y yo puedo hablar de eso. Hablar, no hacer un libro, comentando pormenorizadamente cómo me desprecio a mí mismo, que no tiene nada que ver con el estado mental, sino que me enganché con la historia de mí mismo, no con cómo estoy. ¿Entienden la diferencia? ¿Cómo estoy? Tengo miedo. Tengo miedo porque pi. O sea, me pasa. No, no, tengo miedo. Todo lo demás sobra. ¿Por qué sobra? Porque una vez que vos te diste cuenta, tenés que dejarlo ir, no andar alimentándolo. Ahí es donde uno se vuelve indulgente con uno mismo. Y cuando digo indulgente, es ser indulgente de una manera peligrosa. No tengo ganas de hacer el esfuerzo. No lo hagas, pero volvé a mirar para atrás. Nadie te va a venir a retar, nadie te va a venir a poner un dedo en la cabeza ni a señalarte nada. Pero vos vas para atrás, ya sabés con qué te vas a encontrar. Está bárbaro cualquier decisión que tomen. Lo que no está bueno es que si vuelven para atrás crean que se van a encontrar con un unicornio, porque el unicornio no está ahí. ¿Entienden? No, no, no está. Ya sabemos lo que hay atrás. Y no sabemos lo que hay atrás. Y no sabemos lo que hay atrás. Bien. ¿Preguntas? Y cuando sabemos lo que no llegamos a tener la dimensión, a verlo, la dimensión bien, Sí. estamos dejando atrás. No, no hay una dimensión de todas las cosas que hemos hecho, que hemos pensado, que hemos dicho. No solo en esta vida. La cantidad de karma que hay detrás. Ya con el de esta vida a veces es una mochila pesada llena de piedras, bendita, como dice el personaje de Matrix, el que los traiciona, bendita ignorancia, cuando se come el bife, solo que no es así, porque es debido a esa ignorancia que seguimos haciendo lo mismo.
dice no darse cuenta que viene esa expectativa de que yo me voy a sentar y va a estar todo bien. Esto que aparece que lo puso ahí de dónde viene. Y solo una sola cosa. ¿No me pasó? Creo que hay que seguir mirando, pero por momentos eh, entiendo que con la mente, aún como está, vemos que hay un estado mental mínimamente confuso, por así decirlo, pero aún así insistimos, vemos atrás. O sea que No te entiendo. a veces a mí me pasa que entiendo, mi cabeza está mal, No tengo que entendés. parar. No entendés. Bueno, pero hay una parte No, que, vos estás queriendo decir que intelectualmente, sí, eso, lo que vos decís que uno se va, Manas dice, "Mm, Esta es la explicación. esta es la explicación. Manas explica, ¿Vos te crees en la explicación? Eso no es el tema. pero Chita, que es el estado mental, el estado subyacente, no le quiero decir estado emocional porque no es correcto, ¿sí? Es el estado mental, se divorcia de Manas. No es un divorcio. Hay una cuestión intelectual que parece que lo entendiera, que lo ve claramente, y hay una cuestión visceral que parece que estuviera divorciada de eso. eso, ¿cómo lo juntamos? Lo primero que vos tenés que entender es que la creencia de que lo entendés está errado. Es el primer. No, eso que vos crees que entendés no es correcto. No, no es correcto. Directamente no es correcto. Dame un ejemplo concreto. Dame un ejemplo concreto y vas a ver que si nosotros lo empezamos a hilar fino, vas a encontrar un montón de puntos que ese razonamiento se resquebraja por todos lados. Pero que para vos es sólido como una barra de hierro. Yo creo que si lo sigo con la cabeza también se va resquebrajando, pero no No, 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 no. No lo se podés seguir con la cabeza. Dame un ejemplo en concreto y lo. el ver que tengo que meditar sí o sí todos los días. Yo lo veo y algún ¿Qué día ves? veo que necesito meditar. No, vos no ves que necesitas meditar. Esa es la primera inferencia que haces que no es correcta. Vienen lo haría. ¿Vos ves que necesitas tomar agua? Dice sí, sí, bueno, sí. Pero cuando vos ves que tenés que tomar agua, ¿qué haces? ¿Haces una inferencia o tomás agua? Habitualmente debería ir a tomar agua. Aún así mi cabeza hay veces que Ves que en este preciso instante estás haciendo lo que haces siempre, creyendo que hay un montón de muros racionales frente a algo que si alguien te patea los testículos, vos le vas a dar una piña en la cara, sin pensarlo dos veces. Que sos un animal. La parte animal que vos no reconoces es exactamente la que yo estimulo a determinar, porque se necesita una fuerza animal considerable para hacer esto. Hay una cuestión de animalidad, de entregarse a hacerlo sin pensar en a dónde va, de dónde vengo, quién soy, cómo soy. Hay que hacerlo. ¿Por qué? No sé. ¿Y pero a dónde voy? No sé. Y pero vos me estás pidiendo que yo haga un montón que invierta un montón de mi tiempo durante años en algo que no se sabe. Sí, bueno, yo no sé. Ok, ahí tenés la respuesta. Vos sentís que estás sufriendo, pero tenés un montón de condiciones para abandonar ese sufrimiento. Si no se cumple esto y esto, yo no lo dejo. Ok, ¿ahora entendés? Sí, no entendés.
Cuando vos tenés la mano arriba de algo caliente, ¿pensás en sacarla? No, exacto. Ah, no me venís con toda esa diatriba filosófica. Yo entiendo que me estoy quemando, pero en realidad mi mente siempre piensa que podría no estar quemándose. No tenés que sacar la mano, no hay pensamiento en el medio que cuadre eso. Cuando vos entras en contacto con el sufrimiento, acabas de poner la mano en la hornalla. Sacarle sentarte a meditar. Si vos no te sentaste a meditar, es que no pusiste la mano en la hornalla. ¿Qué significa que no puse la mano? Que no tomé contacto con cómo me siento. Estoy tomando contacto con lo que pienso acerca de cómo me siento. Sí, yo entiendo que esto que hago es un jugueteo que vivo haciendo, que no me hace del todo bien, y está todo dicho en este tono muy intelectual. Pero vos no tocaste el fuego, lo estás mirando, te estás quemando, pero no te estás dando cuenta. Esa es la base de la identificación. No te estás dando cuenta, no me doy cuenta que estoy identificado. Estoy tan pegado que no me doy cuenta. ¿Por qué? Porque no estoy en contacto con qué, con lo que siento. Voy a darte otro ejemplo para ser más claro. ¿Por qué crees que los maestros orientales utilizaban tanto esta forma pedagógica de que los alumnos entraran en contacto con el sufrimiento? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué la historia de, no me acuerdo de este maestro, Fa, el maestro chino que camina 1600 kilómetros con 30 monjes para ver a un famoso maestro en un pueblo, caminan en invierno por China, llegan llenos de nieve, se sientan al atardecer en el monasterio, sale el maestro y dice, ¿qué viene a hacer acá? Queremos venir a estudiar con usted. Yo no necesito más alumnos. Se va, nieva, mal tipo, buen tipo. Entonces se sentaron ahí, pasaron 3 o 4 horas, no sé, el tipo volvió a salir, ¿qué están haciendo acá todavía? No, ya les dije. No vuelvan acá porque les tiro con agua, ¿eh? Los deja a la noche afuera del monasterio. A la mañana, cuando el maestro volvió a salir, quedaban dos. 28 se fueron. El tipo sale, les tira un baldazo de agua. Estamos hablando de agua con nieve, se te congela. Y el protagonista, que fue un maestro zen importante, le dice, maestro, nosotros caminamos 1600 kilómetros. Hay nieve, hace frío, estamos mojados, pero por eso no nos vamos a ir. Nosotros vinimos a aprender. Un poco de inclemencia temporal no nos va a hacer dudar de nuestra determinación. ¿Por qué ese hombre se queda ahí? Poco de- Pero ¿por qué se queda ahí? La pregunta acá que nos tenemos que hacer, ¿eh? Porque está sufriendo y está bien, y yo hay nieve y hay esto y lo otro, pero vos me podés ayudar a salir de acá. Yo te vengo a ver porque vos podés ayudarme a que me alivie. Por eso me estoy bancando esto. Cuando el tipo le dice eso, este tiene ganas. Los otros venían de turistas. Pasa, la historia sigue y la verdad que la vida de este monje es un infierno, pero no se va, pero no se va, lo echan del monasterio, el tipo, el maestro los mataba de hambre, un día el maestro se va, él quedó encargado de la cocina, roba, era el cocinero, no es que roba, agarró, pero en teoría robó porque ya habían comido, estaban todos los monjes muertos de hambre, era invierno, agarró harina, cocinó los fideos, estaban comiendo fideos todos contentos y cae el maestro, diciendo que se había ido, volvió, comió los fideos. ¿Quién hizo los fideos? ¿Quién robó la harina? Vos. Andate de mi monasterio, acá ladrones no queremos. Pero él comió los fideos. La historia puede tener un montón de betas. El tipo se va, porque el maestro lo echa, acepta la decisión y se queda rondando por las afueras del pueblo
Pasan varios días, sale el maestro que no sé qué fue a hacer al pueblo y lo ve y dice, ¿qué haces en el pueblo? Este pueblo pertenece al monasterio, o sea que es mi pueblo, andate. Te dije que te fuera. Y se queda en los límites del pueblo. Más allá de la brutalidad de la historia, de lo cruel o lo duro que puede ser el maestro, ¿qué es lo que le está mostrando? Que sufrimos por esos apetitos, sufrimos por me gusta, no me gusta. Esa persona toma contacto con el sufrimiento y porque toma contacto con el sufrimiento, lo ve, dice, ok, no me tengo que olvidar de esto, porque cada vez que yo me olvido de que estoy sufriendo, me pasa un camión por encima. Alguien me dice, estoy en la cola del supermercado y alguien me dice, anda a fijarte si esa está allá, si está más vacía. Sí voy, ¡pam! Llevo por delante el carrito y me caigo. Porque estoy con la mente en babia. Porque tuve un momento donde estaba con la mente en cualquiera y salía de apuro de un lugar para el otro porque otro me dijo. Y de repente ese tiene la culpa de que yo esté en la luna de Valencia. ¿Qué pasó ahí? Me olvidé de que estoy sufriendo, me olvidé de que estoy distraído, en pavadas, pensando en elefantes voladores. Entonces, estas técnicas que a veces utilizaban los maestros tienen que ver no tanto por hacer sufrir a veces al alumno, estoy hablando de maestros que siempre están buscando el verdadero conocimiento y el alivio, no estoy hablando de otro tipo de maestro, es, mirá, sí, estoy incómodo, estoy acá en esta choza, estoy incómodo, y bueno, tengo calor, hay mosquitos, ¿en qué estación estamos? Verano. Ah, ¿qué pasó? Llovió ayer. Ah, ¿me entienden lo que les quiero decir? La lección vuelve todo el tiempo, acordate. Entonces el maestro lo único que te dice, me acordate. Siempre te puedo decir, nadie te va a detener, pero tenés que saber a dónde vas a volver. Y si ese fuego interno no está prendido en el sentido de darse cuenta de que la están pasando mal y no se acuerdan de eso, no te hagas ningún problema. Cuando llegues al trabajo, vas a ver cómo te acordás. Cuando vuelvas a ver a tu familia y te grite tu hermano, ya te vas a acordar. Pero ahí no te acordás. ¿De qué te acordás? Cuando suba el presidente X y haga algo que no te gusta, ya te vas a acordar. No te hagas ningún problema. Entonces ahí te acordás de qué? De que la afuera me hace sufrir. No, ahí tenés que acordarte. Mirá, ante cada pavada que pasa, porque son pavadas, mirá cómo sufro. No te olvides, porque eso está ahí. Volviendo a tu pregunta, cuando vos decís, yo entiendo, no, vos entendés de una manera, como se dice en italiano, diletante. ¿Entendés? Diletante. Entendés con la panza llena, pero no tenés la panza vacía, tenés la panza llena. Asumís que debe ser re duro el sufrimiento, cuando no te estás dando cuenta de que estás sufriendo y no lo ves. Y pese a que vos decís, pero yo me doy cuenta, hay momentos que me quiero arrancar la piel, quiero dejar de ser yo. Fantástico, cuando te pase eso, no hagas drama, reconocelo, déjalo ir, relájate, sonreí, seguí con el amor benevolente. Pero cuando viene entonces el olvido, porque en algún momento te visita el olvido, detenete 2 minutos antes de hacer lo que fuera que vayas a hacer en vez de meditar y decir, ¿por qué dudo? ¿Por qué dudo? Si después lo que me va a pasar va a ser eso, donde me quiero arrancar la piel. No te olvides, porque eso te va a volver a visitar. Cuando esa vivencia del sufrimiento está presente en la mente,
¿Sabés cómo camina la... Si el método de meditación es afín a ustedes, ¿sabés cómo progresa la mente? La primera noble verdad. Hay sufrimiento, hay avidez, por eso hay sufrimiento. Cuando digo si el método de meditación es afín, van a darse cuenta que su mente, cuando ustedes entran en con esa metodología, van a ver que la mente avanza. No se tienen que olvidar de eso. Pero me olvido. Cuando la cosa anda bien, esto es muy común. El meditador tuvo un retiro, sintió bárbaro, todo. Ahora me tomo unas vacaciones. A los 10 días alguien le dijo algo, pasó algo, ¡boom! Vino todo. El método este no sirve. Y pues, no, no hay ningún método que sirva. Cuando vos bajaste los brazos en el medio del round. No es momento de bajar los brazos, hay que seguir. Te sentiste bien, pero eso no es la idea del entrenamiento. Ese no es el objetivo del entrenamiento. El entrenamiento es que llegues a entender y que Chita y Manas dejen de estar divorciadas. Que vos entiendas de verdad, visceralmente, esto quema, no lo toco. La mente y manas es Chita es el estado mental, Manas es el intelecto, para ponerlo en palabras occidentales. la impresión me hacía era desde el intelecto. Claro, entonces desde el intelecto, no es que yo entiendo, desde el intelecto construí una explicación, que no es lo mismo que lo que te decía Maru. Desde el intelecto vos construiste una explicación, ¿no entendés? La explicación es eso que vos, que ustedes decían, es lo que gasta más energía. No es ver y percibir el input, ¿sí? Porque percibir el input es lo que siento, eso es lo que siento. Pero cuando yo ya me empiezo a explicar, o sea, qué es lo que hace la mente en relación al cerebro, digamos, porque el cuerpo quiere seguir viviendo y lo único que le interesa al cerebro es una máquina para organizar que siga sobreviviendo, nada más. Pero la meditación no es solo para seguir sobreviviendo. ¿Me entendés? Contradice ese programa de supervivencia. Porque nosotros estamos programados porque tenemos un cuerpo integrado a la mente y al cerebro y todo esto, básicamente para la supervivencia de ese lugar. Si querés instalar un programa superior a través de la meditación que te lleve a otro lugar, que sea más allá de simplemente sobrevivir, y tenés que hacer ese esfuerzo. Es un esfuerzo ¿Ves enorme, por es una qué? intervención gigante, porque es un programa que tiene millones de años de evolución. Hay una cosa ahí que hay que darse cuenta, ¿viste? Cuando el Buda habla de los 4 estadios de santidad, y habla de los 10 grilletes, no está hablando de cosas chicas. Sí, gigante. Los primeros 3 grilletes tienen un carácter, llamémosle semi-intelectual, pero en realidad no, o hay un montón de cosas atadas. Los 2 grilletes que siguen, que son el deseo sensual y la aversión, son biológicos. Primero conocerán. La duda, la, y la creencia en una identidad, y la creencia de que ritos rituales, en realidad de las conductas repetidas, supersticiones, me van a llevar a la iluminación. Estas 3 cosas están muy atadas a la opinión personal, que es algo que después de que ocurra la entrada de la corriente se derrumban. No es que no hay opinión, se derrumba lo que está remolinado alrededor de la opinión. Las 2 que siguen, que son el deseo sensual y la aversión, son ya biológicas. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Si yo antes de decir que el Buda estaba equivocado con sus 10 grilletes, y bueno, digo más bien que la montaña que nos propone el Buda tiene lo suyo. Hay que subirla, loco. Porque son cosas que están atadas muy fuertes a la biología. Entonces yo quiero decir esto, cuando uno dice, no, porque el deseo sensual es muy fuerte, claro que es muy fuerte. Porque estás diseñado para disfrutar y para sufrir en la misma proporción. Y estás diseñado para buscar esa recompensa, estás diseñado para ir a buscar el celular, Para ir para a ir a comer buscar algo la rico. pintura, para ir Claro. a... No,
una obra de teatro, para encontrarte con un amigo, para buscar la cervecita, para todo eso estás diseñado. Eso no sos vos que te estás boicoteando. ¿Entendés lo que te quiero decir? Cuerpo, No, mente yo en están eso no diseñados para eso. encuentro, tenemos que hacer ya dos trabajos. El que vos te dejes de mentir diciendo que no cuando lo haces. Esto es muy importante, la negación es tremenda. No, pues yo en realidad lo hago 5 horas, pero no lo quiero hacer. Papi, lo estás haciendo durante 5 horas, ¿cómo que no lo querés hacer? Olvídate de lo que te explicaba, lo estás haciendo. O sea, acá hay que ser, en ese sentido, por eso digo, meridianamente, con una honestidad brutal. ¿Entienden por qué estos hombres japoneses, chinos, coreanos, mismo tailandeses, tienen? A veces una estrategia parece muy dura. ¿Por qué es dura? Porque es tan grande la ilusión que tenemos adelante que te la tenés que dar contra la pared y decir, no sigas por ahí. ¿Cuál es este enfoque de Twin? Twin te dice, mira, toda esta visión, esta observación se puede hacer más suave, más suave. Podés observar suave y agudamente todo esto. Pero nunca se dice que no vas a tener que trabajar duro, que no vas a tener que poner mucho empeño, que vas a tener que poner un considerable esfuerzo. Lo que te dice es que eso aparece y no hay que darle mucha importancia. Solamente surge el obstáculo, déjalo, volvé, relájate en el medio. Te está diciendo eso. El trabajo es el mismo que propone el Buda, pero no significa que va a haber poco trabajo. Significa que se van a cansar. Pero cuando eso pasa, es que yo me olvidé de que estoy sufriendo. Simplemente me olvidé y empecé a construirme una explicación y esa explicación me cierra. ¿Te acordás entonces cuando vos y yo hablamos? Yo digo, no quiero que me digas qué pensás de la meditación, que me digas qué te pasó en la meditación, qué viviste, porque cuando vos entras en contacto con qué viviste, me estás diciendo qué sentís, me estás contando la experiencia cruda. Cuando vos me estás contando eso, tuviste que hacer un esfuerzo de memoria para ver qué te pasó, no qué pensás que te pasó. ¿Y qué te pasó cuando vos tuviste 5 minutos sin que la mente se me deje de mover? Bueno, a mí me parece que esto me pasó. No, yo no te pregunté por qué. Yo te pregunté qué te pasó. Tenés que contarme los estados mentales que surgen en un estado de llana, porque está bueno que los reconozcas. Para hacer ese trabajo tenés que prestar atención, no pensar sobre, es prestar atención. ¿Qué surge? ¿Qué surge? ¿Qué surge? No qué pienso sobre eso que surge. Entonces empiezo a estar en contacto con la realidad, con lo crudo, no con la información de segunda mano. Vos haces eso en la meditación, lentamente, eso también, esa observación se cuela a la vida. ¿Cómo estoy? Me siento horrible. ¿Por qué? Y entonces me peleé cada vez. ¿Cómo tengo la mente? Odio a todo el mundo. Me odio a mí, odio a mi compañero de trabajo, odio a mi jefe, odio al colectivero. Sentate, sentate a meditar. Date cuenta que estás sufriendo, que eso es todo eso es todo el veneno que tenés adentro. Todo veneno. Sentate. No viene de la nada. ¿Qué es lo que hace la persona mundana? No entrenada. Dale, vamos a comprar una cerveza, una picadita, vamos a mirar la serie de Tevez, dale. Y está bien, esa persona está actuando de una manera muy fisiológica para tratar de llevarse placer a la boca, placer a los ojos, regularse un poco. No hay que ver series, no, miren, pero cuando miren, miren, no lo hagan por escaparse. Dediquen el mismo amor benevolente que tienen para meditar. Bueno, ahora vamos a mirar esto, voy a recrearme en esto.
Voy a mirar esta serie, voy a escuchar esta canción, voy a limpiar el baño, voy a barrer la cocina, voy a hacerme el almuerzo, voy a ordenar la casa con esa actitud benevolente en la mente continuamente. Entonces algo va a pasar. ¿Por qué está bueno meta? Porque meta después te deja en evidencia cuando la mente no está en meta. ¿Y por qué meta es un sentimiento, no un pensamiento? Meta no es una opinión, lo sentís, se siente. Siento felicidad, les deseo felicidad a todos los seres del mundo. Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento. Yo opino que ya me fui. Entonces no se tienen que olvidar. Se olvidan, viene el piripipipi. Entonces cuando viene esta cosa, yo entiendo que tengo que... No, no entendés que tenés que sentarte a meditar, no lo estás entendiendo. Y yo como tu maestro no pretendo que lo entiendas todavía. Hacelo, sin entender. Sí, eso requiere cierta confianza en mí, en el Dhamma, en el Buda ni hablar, en la Sangha, cierta confianza, cierta. La confianza que podés confirmar con tu propia práctica. Vos te sentás, che, después de sentar, y la hora que después de sentar me gusta, me siento mejor. Bien. Ahora entendés por qué se te da la indicación y se te dice, mira, no entendés, no importa, sentate, hacelo igual, porque te sentiste mejor, no porque es salir a pintar la cancha cuando llueve con cal, no es por eso, es porque te hace bien. Y ahí es donde está el amigo espiritual es eso, mira, te hace bien. Te sentaste 1 hora y media. ¿Y por qué no te sentaste 3? Sentate 3. Y bueno, pero, sentate 3. Sí, pero sentate 3. Es una cuestión de opinión. Esto no porque yo opino, no importa lo que vos opinás, no importa lo que yo opino. Sentate 3 horas. Y después de que tengas la experiencia, venís y conversamos. ¿Por qué? Porque alguien la tuvo, o no la tuviste, y no sabes de qué se trata. Entonces, cuando tengamos la experiencia, entendamos la experiencia y conversamos. Mientras no las tengas, somos teóricos de aprender a nadar sin haber visto nunca una pileta. Está lleno de eso. No, porque yo antes de hacerlo, no, 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 vos hacelo. Cuando lo haga, después lo hablamos. No en mis rodillas y mi espalda y mi cabeza y esto y lo otro. Hacelo y después vemos. ¿Y seguís entonces qué es lo que sucede? Lo que sucede es que me olvido. Me olvido que sufro. Me olvido que me encuentro en esos entuertos. Entonces aflojo. Aflojo esa continuidad, aflojo esa generosidad, aflojo esa devoción. La aflojo. Y de repente viene el peor cachetazo que te esperás, de tu pareja, de tu familia, del trabajo, y dices, tengo que volver a meditar. No lo hubieras dejado, no lo hubieras dejado. Seguí, seguí cavando en el mismo pozo. No haga 20 pozos, empiece 20 pozos distintos. Yo les puedo hablar en ese sentido de mi experiencia. ¿Me entienden? Lo que les estoy diciendo es mi experiencia. Pero al leer después la vida de otras personas, encuentro algo muy parecido. Encuentro, esta es una visión mía, yo encuentro que las personas que han trascendido ciertas creencias, ¿sí? No necesariamente, Que sean más o menos sufrientes, no, es como que hay momentos muy conmovedores, no sé cómo decirlo, en la práctica, donde algo se te
que te mueve en ese contacto que vos estás diciendo con el Lo sufrimiento. que yo digo es eso, es que las personas que han trascendido ciertas cosas, que no han perdido contacto con la hornalla. Nirvana es cierro la hornalla, sin fuego. Lo único que voy a hacer es bajar la mano, alejarla un poquito y hacer esto. Un muñequeo, nada más. Pero estoy tan agarrado que no me doy cuenta que es alejarme un poquito. Alejate. ¿Qué es 6 R's? Alejate. Toma distancia. 6 R's. Toma distancia. Relájate. Sonreí. Y volvé. Esas personas lo que han vivido es que han tomado sentido ese sufrimiento casi continuamente. Aunque podías ver que por ahí eran gente de familia, que le iba bien en el trabajo, que tenían actividades que le gustaban, pero había algo adentro que no cerraba. En cada cosa que hacían surgía el sufrimiento, o sea, era en contacto con eso. Esas personas no perdieron de vista eso, y debido a que no perdieron de vista eso, que no hicieron, empezaron a decir, me siento bien. No, tengo que, esa sensación de insatisfacción, quiero verla y abandonarla. Y eso es un buen motor. Y si el método, la metodología es amable, amorosa, te dice, el amor benevolente, por supuesto, pero hay otra parte que es muy lindo, muy hermoso. Pero dale, papi, no te olvides, porque del otro lado lo que te presiona, ¿qué es? Ese sufrimiento. ¿Y qué te genera ese sufrimiento? Que me quiero sacar, quiero sacarme esto, no lo soporto más. Eso es lo que te genera sufrimiento. El no estar satisfecho con lo que pasa. Esa avidez. ¿Y qué pasa si no tuviera esa avidez? Eso es lo que tenés que hacer, averiguarlo. Y a veces potencia de Claro, hoy estaba viajando para acá, me subió una señora en los gritos, ¿no? Estaba, balbuceaba y estaba muy tranquilo, ¿no? Y yo empecé a irradiar meta, se fue para atrás, empecé a irradiar meta, yo no sé si fue, pero no sé si fue una consecuencia, pero yo era como tranquila, y se cayó, se calmó, y no sé, yo sentí como que fue meta. sí, es que Meta tiene eso. Meta tiene cosas que son muy fuertes. Si Meta además va acompañado de una mente que no rompe los preceptos, ni te digo, ni te digo. Los preceptos son una protección enorme. Y si vos le sumás a eso la generosidad, te puedo explicar la cantidad de cosas que te pasan en la vida que decís, eso es muy importante, muy importante. También es interesante reconocer cuando sube la misma señal colectivo, cuando estás en ese estado mental y empezás Sí, a pensar, a ver, por sí. ejemplo, esta señora no se calla, esta señora no se calla, me está poniendo nerviosa. ¿Por qué Sí, está hablando aversión. así? Acción y acción y acción y acción. ¿Eh? Horario de meta, generando odio, y la señora se pone más nerviosa. Más nerviosa y más nerviosa porque todos en el colectivo están con ese tipo de pensamientos. Entonces, es como importante esto, lo que estaba mental, en cada situación de la vida. Hay discusiones que no se dan, un montón de conflictos que no aparecen. Bien, ¿tienen alguna pregunta más? Ahí dijiste en un momento que esa práctica
como que plantea un reprograma de todo ese programa biológico. No, Me parece que eso más es ya como una visión que yo tengo, digamos, no lo que dice el Buda, ni lo que ¿no? Pero lo traje porque Fede lo trajo ayer en la charla cuando hablaba del tema de la percepción y el tema de la metacognición también, ¿sí? Que es esa oportunidad de poder ver cómo funciona la mente, poder ver los movimientos de la mente es esa metacognición. Vos ya no estás identificado con yo soy eso, esto es mi ser, lo que sea, sino estás pudiendo ver, la mente se movió acá, la mente se movió allá, la mente se movió acá, este es mi estado mental en este momentáneo, surgió esto en la mente, surgió no, bueno, no sé cómo, surgió miedo, ¿no? Esto ya se fue. Pero esa posibilidad de tener una metacognición no es tan frecuente en los seres humanos como nos parece cuando empezamos a meditar y a desarrollarlo. Y de hecho, ¿qué nos pasa a todos? Por momento entramos en esa metacognición, por momento nos olvidamos. Por momento entramos en esa cognición, estamos atentos, por momento nos olvidamos. ¿Qué es lo que más hay que desarrollar? Es el atención plena, es la metacognición. ¿Entendés? Entonces, esa posibilidad que vos tenés cuando recibís el input sensorial, que es todo lo que estamos nosotros acá sintiendo en este momento, que todos lo sentimos, lo que pasa acá, porque estamos en diferentes lugares, mirando distintas cosas, a todos este momento es absolutamente diferente, y cómo lo recibimos es absolutamente diferente también, y depende de nuestro estado mental. Yo ahora empieza a surgir la versión en mi mente, de repente va a pasar que todo no va a molestar el ventilador, o voy a empezar a ver como amenazante cosas que 5 segundos antes no las veía como amenazantes, ¿entendés? Porque mi estado mental cambió. Y esa es toda esa energía que gasta la mente en tratar de ver el ventilador como amenazante, ¿entendés? Para resolver qué es lo que está mal. El cerebro trata de averiguar, pero ¿qué es lo que está mal? ¿Qué tengo que modificar? ¿Cómo modifico las hormonas, esto y lo otro, para ajustarme y poder seguir sobreviviendo? ¿Entendés? Pero si vos estás en meta y empezás a recibir solo los inputs y a no tener ninguna de esas explicaciones, empezás a no gastar energía. ¿Y qué pasa en un retiro? ¿Qué es lo que vivencia? A medida que van pasando los días, más energía, yo no duermo, no necesito casi comer, no sé qué, estoy todo el día alegre, no necesito, solo necesito meditar, y parece que floto ahí en el algodón todo el día. ¿Qué es lo que está cambiando? Está cambiando esa forma de funcionamiento mental. ¿Ves? Esto simplemente el momento, sin explicación. Entonces aparece ese silencio que dice, pero la mente no, casi ni comenta lo que pasa. No está sacando un plan de acción que es la respuesta a cada cosa que viene como peligroso. ¿Sabes cómo es el plan de acción? El plan de acción se implica emoción. Si vos te enojas, estás teniendo una respuesta emocional ante una señal que estás percibiendo como peligrosa, que puede ser que Violeta movió la mano. O sea, puede ser totalmente injustificado. Pero nosotros creemos tanto todo eso, que vos me quisiste pegar. No, yo me estaba despedazando. Y se da una discusión y todo, pero es cómo el cerebro procesó ese dato de que vio una mano en el campo visual que se movió. Entonces, cuanto más vos instalás el programa del amor benevolente, por decirlo de alguna manera, ¿entendés? Empiezan a bajar las amenazas del sistema nervioso hasta tal punto que no se da esa explicación, no se da todo ese gasto energético para tratar de controlar las amenazas porque el sistema no las ve, ya no las sensa así. Y entonces
después de un retiro de 10 días, o ves todos los colores brillantes, oís todos los sonidos de otra manera, y pasan un montón de cosas a nivel sensorial, ¿por qué te está pasando eso? Porque estás percibiendo derecho. No lo ves a través del recuerdo de cómo veías antes ese árbol, sino que lo ves ahora. Entonces es brillante, todas las hojas, ¿entendés? O sea, cada detalle, no es ni 4D, es 6D. ¿Me entienden? Entonces, todo esto, yo a veces lo explico cuando enseño la meditación y qué sé yo, porque a algunas personas les sirve para darse dimensión de la tarea que estamos realizando y a dónde querés llegar con esa tarea. Si querés calmarte un poco, y bueno, puede ser que lo resuelvas meditando media hora por día, pero si querés otra cosa, querés realmente no sufrir, sufrir mucho menos, hay que trabajar mucho. Y entender esto, que cuando uno se sienta a meditar, se pone un espejo enfrente. Ese espejo, ¿verdad? No nos gusta lo que vemos. Y eso no se termina ni en un año, ni en 2 años, ni en 3 años, ni en 5 años, ni en 10 años. Lamento decirte, ni en 30 años. No se termina, siempre van a pensar más. Pero lo que cambia en tu perspectiva con el tiempo de practicar es que te das cuenta y bueno, lo estoy viendo, yo lo puse ahí, en algún momento lo cultivé, está surgiendo en mi mente ahora, tengo que responsabilizar esto y hacer lo que tengo que hacer. ¿Cuál es mi trabajo? Dejarlo ahí. Esa, una, otra, 2000 millones de veces. No importa igual, porque si lo que ves es el momento siguiente, o sea, ¿qué vas a obtener de hacer las 6 R's? Ya perdiste el paso. Simplemente es ese momento. Porque hoy estás a los 6 R's. Punto, ahí termina todo. No ven un segundo más allá. Y eso es lo que yo a veces les digo. Si vos te das cuenta de ese momento, el alivio, ya está. Eso es todo. No veas el momento más allá. Porque ahí te volviste a poner el muro a través de la expectativa. Si yo junto muchos momentos de alivio, en algún momento voy a estar muy aliviada, ¿no? No importa. Ahora, este segundo. Y el próximo, el próximo. ¿Entienden? Pero, como digo, por supuesto que decirlo es muy fácil. Después uno se encuentra cuando sienta millones de su la cabeza te corre, aparece esto, aparece el otro. Sí, Pasan muchas cosas. Sí, sí. Bien, ¿alguna pregunta más? Bueno, compartamos mérito. Que los que sufren sean libres de sufrimiento y los aterrorizados intrépidos sean. Que los afligidos se despojen de todo dolor y que todos los seres encuentren alivio. Que todos los seres compartan este mérito que así hemos adquirido para el logro de todo tipo de felicidad. Que los seres que habitan el espacio y la tierra, devas y nagas de gran poder, compartan este mérito nuestro y que por mucho tiempo protejan la dispensación del Buda. Sadhu, sadhu. Sadhu, sadhu. Gracias, beso a todos. Chau, chau.